Estás en el 13, estás en Crónicas de la Tarde y desde ya te decimos, este programa se va adaptando a los días que corren, días difíciles de mucho desconcierto en los cuales tenemos que atenernos mucho a la información muy precisa y a los consejos que nos dan. Estamos tratando de informarnos e informarte, cuidarnos y cuidarte. Y hablando de cuidarnos, ya vas a ver que nuestro estudio hoy luce diferente. En principio te cuento, en nuestros móviles hay muchísima menos gente en la calle en la ciudad, gente que ya no opta por quedarse en su casa, porque la consigna del gobierno y de todos los que están trabajando en este tema es a quedarse en casa, a no salir de casa salvo que tengas algo muy importante que hacer o que tengas un trabajo que te impida hacerlo de manera desde tu casa, home office, como se dice en inglés. Si no tenés la posibilidad de hacer home office y tenés que salir, lo mínimo indispensable, nada de andar paseando, haciendo compras que no se necesitan, etc. Miren el estudio como está ahora, somos muchos menos, desde ya hay mucha menos gente en la producción. Varios de nuestros compañeros de la producción del equipo están trabajando desde casa, sea porque tienen alguna circunstancia de riesgo o porque tienen que cuidar a sus niños o a sus mayores. Atención con esto. Otros tantos tienen que venir, alguien tiene que estar acá comandando los equipos y todo, y aquí estamos cuidándonos. La distancia de nuestros invitados hoy es la prudente, metro, metro y medio, 2 metros, mínimo un metro. Los chicos acá firmes con la información y nuestros móviles en la calle. Vas a ver mucho trabajo desde Skype. Vamos a tener mucha información de gente que está comunicándose desde el interior de la casa. Pero ya mismo vamos a tomar contacto con Nacho Juliano, porque está pasando una cosa increíble. Hay una cantidad de agentes de seguridad de la policía que están recorriendo los grandes hoteles del centro de Buenos Aires, identificando a los extranjeros, tratando de saber cuándo llegaron al país y si están cumpliendo la cuarentena. Y atención con el que no cumple la cuarentena. ¿Qué está pasando, Nacho? Contanos. Sí, exactamente, Mónica. En simultáneo se están dando estos operativos. Participa tanto la Policía Federal como Policía de la Ciudad y también Migraciones. De a poco ahora nos vamos a ir acomodando con nuestro compañero Ezequiel porque quiero acercarme así hacia la puerta principal de este hotel, muy conocido que ustedes conocen aquí en la zona de Retiro. El operativo es el siguiente: se llega aquí, se pide un listado en recepción en el hotel de todos los extranjeros que han llegado de los países y las zonas denominadas de riesgo. Se chequea si han llegado pasados 14 días, estos 14 días de la cuarentena, si ya los cumplieron o si todavía están dentro de estos rangos de días, y se les consulta y se les notifica, mejor dicho, que deben entonces hacer esta cuarentena. Se les pide, por favor, que permanezcan aquí en sus hoteles durante estos 14 días. Perdóname, porque Nacho, si no son efectivamente deportados, sí. Vos dijiste que permanezcan en los hoteles. Yo te voy a dar un dato más. La cuarentena se cumple en las habitaciones. El que está en cuarentena en un hotel se queda adentro. Nada de andar por el lobby, por los espacios comunes. Y esto en relación a las cuarentenas vale para los locales que han vuelto a casa. Los que han vuelto a casa se quedan adentro de la casa. Nada de palier, nada de ascensor, nada de salgo a hacer una compra, de visito a mi vecino, nada. Espacios comunes, reuniones por privadas favor. con personas allegadas. Eso también se pide que se evite. Estos operativos de hoy, Nacho, que parecen ser sorpresivos, a pesar del que el pasado domingo hubo una situación de mucha tensión cuando se expulsó a 263 personas, se las derivó directamente a Ezeiza, ¿se está haciendo en todos los hoteles? En todos los hoteles, también se apunta a los hoteles grandes, los hoteles donde se sabe que generalmente entran y están ya registrados distintos turistas de estas zonas de riesgo. Nos contaban que si el turista se niega a cumplir con esta cuarentena, como marcaste muy bien, Mónica, dentro de sus habitaciones, dentro de sus cuartos, son obligados a hacerlo, y si no lo hacen se espera la fecha de su pasaje de regreso y con un operativo especial son llevados entonces al aeropuerto de Ezeiza. Quiero girar y mostrarle a ustedes con la imagen para que nos vayamos acercando lentamente. Hay efectivos de la Policía Federal, también de la Policía de la Ciudad.
en apoyo. Hemos visto también un vehículo que corresponde a Migraciones y nos contaban que hasta el momento están la mayoría de los turistas, por lo menos en el día de hoy, aceptando cumplir con esta cuarentena dentro de sus habitaciones. Lo que sí sucedió el domingo es lo que comentabas vos, Mónica, que algunos decían, bueno, prefiero regresar a mi país. Antes que hacer la cuarentena acá encerrado en un hotel, prefiero regresar a mi país. Fíjense ustedes ahí, efectivos de la Policía Federal con barbijos, con una carpeta en mano. Hace instantes nada más estaban haciéndole preguntas de rigor y examinando también las pertenencias de uno de los turistas. Este operativo también, como te decía, se hace en simultáneo en otros hoteles. Es importante en este momento, Nacho, mientras vos nos seguís mostrando esto, recordar lo que pasó en las últimas horas, donde se cerraron totalmente las fronteras de Chile, ayúdenme, sí, de Brasil, de Chile y a última hora de Uruguay. Exactamente. Nadie puede transponer las fronteras terrestres desde esos países e ingresar a la Argentina. El país se va cerrando y se va cerrando en función de protegernos. Esto es lo que hay que tener en claro. Y los que quedaron adentro, sea porque vinieron a hacer turismo, a conocer las cosas hermosas que hay en la Argentina, o a hacer alguna tarea de índole profesional, tienen que acatar las disposiciones del gobierno, porque si no les cae el Código Penal encima. Acá hay gente que no se está dando cuenta de lo grave que es esto. Y la idea no es producir miedo, muy por el contrario. Todas estas medidas tienen que ver con que nosotros nos tenemos que cuidar y cuidar a los demás. Y aquellas personas que están haciendo cuarentena, como vos decías, tienen que entender que esto no son vacaciones. Las personas que tienen la licencia en Montehermoso, se veía el video hoy a la mañana, centenares de personas de autos que ingresaban a la ciudad para vacacionar, y esto no son vacaciones. Por eso en distintas ciudades balnearias, como por ejemplo Pinamar, Villa Gesell, San Bernardo y otras ciudades, empezaron a cerrar los restaurantes, empezaron a cerrar los boliches, empezaron a cerrar todos aquellos locales que aglomeran gente, para que las personas que están acá en la ciudad de Buenos Aires no vayan a la costa de vacaciones, porque no son vacaciones, hay que quedarse en la casa. Justamente a eso apunta la disposición que el Ministerio de Transporte ha dado a conocer en las últimas horas, en el sentido de que se va a interrumpir el transporte interurbano de media y larga distancia en el interior del país para el fin de semana largo que se viene. Del jueves a las 0 horas, a los primeros minutos del viernes, hasta el miércoles 25, no va a haber vuelos de cabotaje, no va a haber trenes y micros de corta distancia, y además en el transporte interurbano no podrá haber gente parada, ni en los trenes ni en los colectivos. Todos deberán estar sentados. A ver, repasamos esta información. Escuchen con mucha atención esto porque es muy importante, lo último. A ver, no solo estarán afectados aquellos que tengan que viajar de una ciudad a otra, lo decía Martín. A partir del jueves se complica aquella persona que tenga que viajar desde el conurbano a la ciudad de Buenos Aires para trabajar, por ejemplo. Por eso, ten en cuenta esta información. Vamos a repasarla con la placa. Desde el viernes, desde este viernes, hasta el 25 del 3, es decir, una semana entera, no habrá micros, trenes de larga y media distancia, ni vuelos de cabotaje. Si tenías programado algún vuelo, si habías comprado algún pasaje, ponete en comunicación con la empresa, con la sucursal de turismo que te vendió el paquete, porque no vas a poder viajar. Déjame decir algo, porque el sentido de todo esto es que no nos movamos de casa, que cada uno se quede en su lugar. ¿Por qué? Para no dar oportunidad a la difusión del virus. El coronavirus no debe traspasar los espacios donde ya se encuentra. Cuanto menos gente circule por la calle, por los locales, por los negocios, por el país, más posibilidades va a tener el gobierno de planear el operativo de emergencia que se va a plantear a nivel sanitario si los casos crecen. Si se produce después ya vamos a hablar aquí con los médicos, los infectólogos. No hay que permitir que se produzca un pico de enfermos, de gente contaminada. De esto se trata. Y fíjate, Mónica, que viene el fin de semana largo. Fin de semana largo con un feriado puente, que todos estamos acostumbrados, el que puede, a hacer una escapada a la costa o a algún centro turístico. Están empezando, obviamente, a desalentar, lo decía Martín, desde los municipios. Por ejemplo, sin ir más lejos, Mar del Plata ya hizo un video institucional
donde te muestra un montón de actividades que podés hacer diariamente en Mar del Plata cuando estás de viaje. Y finaliza este spot diciendo, déjalo para más adelante, quédate en casa. Y fíjate lo que te dice la placa. Habrá operativos para desalentar los viajes del próximo fin de semana. Por ahora abastecimiento en las estaciones de servicio hay. Tal vez sea o tenga pensado el gobierno como última instancia hacer algo para que la gente no se movilice y tocar lo que es el combustible. Y todavía no hubo anuncios del subte, que esto también preocupa, porque si hay alguien que viaja y apretado es el que circula por la ciudad de Buenos Aires, el subterráneo. Y también hay que ver la implementación, porque veíamos ayer, por ejemplo, el tren Roca abarrotado de gente. ¿Cómo van a hacer para que las personas que inevitablemente tienen que ir a trabajar viajen en trenes que ahora pico van absolutamente colmados de gente para que todos vayan sentados? Es muy difícil porque las plazas son muy pocas, los trenes son muy pocos, el servicio sigue siendo muy deficiente y hay que llevar a todas las personas sentadas. Atención, hay mucha preocupación con el tema del transporte público, sobre todo a nivel urbano. ¿Por qué? Porque todavía no se ha determinado que todo el mundo se quede en su casa, que es una instancia que podría darse en los próximos días y horas. Todavía hay gente que tiene que ir y venir de sus lugares de trabajo, empezando por los que tienen trabajos que son presenciales, que no pueden delegarse. Mirá esas imágenes, Mónica, mirá cómo estaba yendo ayer el tren Roca. ¿Cómo hacemos para que todos, esas imágenes que estamos viendo, cómo hacemos para que todos vayan sentados a partir del jueves? Es muy complicado, miren cómo viaja la gente. Por eso es que hay que pensar que probablemente en las próximas horas haya algunas otras medidas de licenciamiento de gente. Por eso no se implementó inmediatamente esto del transporte, sino que se esperó hasta el jueves, o mejor dicho, al viernes, porque esto es a partir de los primeros minutos del viernes para ver cómo se implementaba todo esto y cómo se llevaba adelante. Bueno, por ahí ayuda, si nos tomamos en serio este tema, el fin de semana largo, que no es un fin de semana de paseo, ¿está claro? Es un fin de semana para cortarle el paso al virus, entre otras cosas. Maya Komerovsky está en la estación de Constitución. Así es, Mónica, estamos en la estación de Constitución y desde el pedido de cuarentena bajó bastante la circulación de la gente aquí en la estación de Constitución. Lo que nos decían tanto en los locales como en los puestos de diarios es que alrededor del 50-60% de la gente que venía disminuyó. Ellos lo notan en la venta de diarios o en la venta de meriendas, desayunos, que no logran colocar como colocaban en otro momento. Mucha gente con barbijo circula por acá, pero es verdad que es mucho menor la circulación, aunque sí sigue habiendo porque la gente tiene que seguir yendo a trabajar, muchos de ellos. Vamos, quédate ahí, Maya, que mientras tanto vemos esas imágenes. Hoy se notó muchísimo en la ciudad la disminución de la gente que sale, pero todavía no es suficiente. Todavía falta una toma de conciencia fuerte de quedarse en casa. Hay mucha gente que no se da cuenta que no tiene que andar por la calle. Ahora, Enrique, diferenciamos bien ¿qué es la cuarentena y qué es el aislamiento social? Porque son dos conceptos totalmente diferentes. ¿Qué es el aislamiento médico por de pronto? Que es una persona que está afectada, que se la tiene en una situación ya institucionalizada, en una estructura médica separada. La cuarentena es una persona, como teníamos nuestro amigo, entre comillas, el profesor de gimnasia, que tenía que estar, como vos bien decías, encerrado en un lugar y no moverse, porque esos edificios a su vez tienen espacios comunes, es decir, no moverse de un espacio limitado. Hoy yo les comentaba que el presidente de Francia decían, miren, se corta todo, ¿por qué? Porque lo que se busca en esta cuarentena de la población, gente que todavía no ha sido diagnosticada, es aplanar la curva. ¿Qué es aplanar la curva? Ya sabemos que nos vamos a infectar una cantidad importante. El tema es en qué momento sobrecargamos a los sistemas sanitarios, porque el gran problema de, por ejemplo, Italia en este momento, ya está haciendo en otros países europeos, es que las instituciones médicas no den abasto. Entonces, la cuarentena, que es lo que ya tendría que estar actuando, es que seguramente tenemos pérdidas económicas, pero las pérdidas humanas y las pérdidas del sistema de salud son mayores. Pero distingamos algo. Lo que estamos llamando por ahora cuarentena es el que no debe bajo ningún punto de vista abandonar su casa, ni para comprar el pan en la esquina, que es el que llegó hace menos de 14 días. Y no ha sido del detectada exterior. la enfermedad, aclaremos. Obvio, sin síntomas. No hace falta tener síntomas para estar penalizado si alguien que hace menos de 14 días llegó a la Argentina y no acata lo de quedarse adentro de la casa, Mónica, insisto, ni en los espacios comunes. El aislamiento va teniendo distintos grados. Primero está el aislamiento que propuso el gobierno de mayores de 60 años de edad y aquellos que tengan
problemas de salud y embarazadas. Y después está el otro aislamiento, que es el que estamos propiciando a partir de hoy, que es, si estás bien, no viajaste, está todo bien con tu salud, sos joven, etcétera, evita la calle. Circula menos gente, deja de circular el virus. Perdón, una cosa, porque realmente, esto lo hemos hablado en otras áreas de estas epidemias, en la cuestión de la violencia, ser solidarios hoy es absolutamente terapéutico, diría. Es decir, parte lo hacen los profesionales, lo hacemos los profesionales, pero parte lo hace cada persona. Yo diría, en lugar de estar tuiteando mucha gente con noticias catástrofe, que piense qué puede hacer ellos mismos en su espacio, avisar, cosa que han hecho en el caso de Olivos, avisar que hay una persona que acaba de llegar de viaje y no está cumpliendo esa cuarentena, ese estado de aislamiento. Es decir, es mucho lo que podemos hacer como sociedad. Bueno, de hecho, un padre denunció a su propia hija. Absolutamente. Sí, Mataderos. un padre acá en Capital Federal. Sí, Exactamente. Macarena tiene 25 años, volvió de Estados Unidos y su padre tiene una carnicería, un local muy cerca de la casa, en la calle Emilio Castro. Y de repente el padre ve, cuando estaba atendiendo en su comercio, que aparece su hija. ¿Qué hizo el padre? Llamó al 911, la policía de la ciudad llegó, le labraron un acta correspondiente, la metieron adentro de la casa y le pusieron una consigna. ¿Y ahora qué pasó? El padre tuvo que cerrar la carnicería también, porque deben estar en cuarentena ella, la familia y ahora todo aquel lugar donde estuvo esta chica circulando. Y en la casa tiene que haber, y hay una policía, un efectivo de la Ciudad de Buenos Aires que tiene que estar ahí permanentemente. Cuando uno viola la cuarentena, cuando uno no hace caso, no solamente pone en peligro la salud, sino que además hace que el Estado tenga que poner dinero y tenga que dar recursos por ese incumplimiento, que también son importantes y que se podrían usar para otra cosa. Y repasemos esta historia y mire, detengámonos en las imágenes que estamos viendo. Ahí tenés a un efectivo de la ciudad de Buenos Aires, de la policía de la ciudad, que tiene que quedarse paradito ahí como una estaca con todo lo que hay que hacer por la calle para cuidar que una señorita de 25, porque se le ocurrió, no viole su cuarentena. La tuvo que denunciar el padre, porque la chica no acataba. Bueno, esos son los recursos que pone el Estado cuando las personas son desobedientes, cuando no hacen caso a lo que hay que hacer, cuando no les importa nada la salud ni de ellos ni del otro. El Estado tiene que poner recursos que los podría estar utilizando en otra cosa que son más útiles. Y nosotros hemos hablado constantemente hasta ahora, por ejemplo, de casos de femicidio, de denuncias. Esto es un ejemplo concreto. Los recursos son limitados. Exactamente. No se puede abusar de los recursos. Bueno, me gustaría escuchar acá que están con nosotros la doctora Inés Morén, que es especialista en medicina interna de Estambulián, y el doctor Miguel Alcanfora, que es médico gerontólogo. Empiezo por el doctor, porque los adultos mayores están en riesgo. Están en un riesgo mayor que el común de la población. Y cuanto más mayores, más riesgo. Sí, están en riesgo como toda la población. Un poco también hay que desmistificar que solo el riesgo es para los más mayores. Yo creo que la doctora infectóloga podrá explicarlo mucho mejor. Lo que pasa es que el adulto mayor, el anciano, como querramos llamarlo, siempre si tiene enfermedades ya preexistentes en curso, ante la infección de un virus, es mucho más letal. Ejemplo, cuando nosotros internamos un paciente por una fractura de cadera en un hospital, lo que tratamos es sacarlo rápidamente del hospital para que justamente no tenga infecciones, como decimos nosotros, intrahospitalarias. Pero todo eso porque el aparato inmunológico de la persona anciana va decreciendo en su respuesta inmune. Por lo tanto, lo que hay que aclarar es eso, que es más susceptible, sí es más susceptible. ¿Requiere cuidados? Sí, requiere muchos cuidados y mucha prevención para que no se infecte. Bueno, me gustaría escuchar, doctora, qué está pasando en los centros donde se aplican vacunas, lo de Estambulián, por ejemplo, ¿qué está pasando allí? ¿Ha aumentado la demanda? ¿Qué oferta hay? ¿Qué está pasando con la gente? ¿Acata? ¿Hay conciencia? Bueno, las personas todas ahora quieren vacunarse para gripe, que es la indicación. La vacuna de gripe en Argentina tiene una indicación que es a partir de los 6 meses y hasta los 2 años, y a partir de los 65 años a todas las personas. Y entre los 2 años y los 65, los grupos vulnerables, que generalmente son personas con enfermedades de inmunosupresión, diabetes, EPOC, asma. La realidad que es, como decía el doctor, estamos todos aprendiendo coronavirus. La experiencia del mundo, del hemisferio norte, digo esto porque no sabemos qué va a pasar en el hemisferio sur, es que la población mayor de 65 años, sobre todo los mayores de 80, que es el modelo de Italia, tiene una mortalidad que es 4 veces mayor que la mortalidad de la gripe, ¿no? Eso hace que esa población vulnerable use
camas de terapia intensiva, casi 20 días o 30 días, con lo cual disminuye el acceso al otro que se enferma simplemente por el tiempo que está asociado a la ventilación mecánica. Es una infección que provoca neumonía bilateral en el adulto mayor, por lo menos las causas de muerte que requieren respiración invasiva, o sea que es un tubo adentro de la tráquea para poder respirar, y eso hace que el recurso sanitario, que es escaso en todo el mundo, no solamente en nuestro país, no dé abasto y no pueda sostener la demanda. Ahí está la cosa, ahí está el centro de la cuestión, no salir a la calle, no desparramar el virus, proteger muy especialmente a los que, aparte de tener más riesgo que los otros, porque tienen enfermedades prevalentes, en el caso de enfermarse, demandarían mucho más tiempo de recursos. O sea, una persona, un adulto mayor, por encima de los 80 años, 75, me animo a decir, 70 en adelante, si cae enferma con una prevalente, con una enfermedad anterior, va a parar una terapia intensiva y para permanecer mucho tiempo. Exactamente, incluso la Organización Mundial de la Salud ha sacado una estadística de China, que la estadística es que también la población arriba de 57 años ha sido afectada, con lo cual la corte de edad ha bajado. Entonces pensemos que si cada vez viene en población más joven, quiere decir que el recurso va a ser más escaso aún. Doctora, Bueno, teniendo en cuenta lo que pasó en otros países, Italia, España o cualquier otro de los países que están también con problemas con coronavirus, que son prácticamente todos en el mundo, ¿la Argentina en este punto está mejor de lo que se preveía o está peor de lo que se preveía en cuanto a cantidad de casos y en cantidad de muertes, que en este momento son 65 casos y 2 muertos? ¿Está mejor o peor de lo que se pensaba? Yo personalmente creo que está mejor, básicamente porque nosotros no tenemos casos autóctonos, sino que todos los casos son importados. Exactamente. El virus de coronavirus es un virus que se replica muy rápidamente, 7 veces más que el de la gripe, y tener casos importados quiere decir que estamos en fase de contención, que es en la forma en que estamos trabajando todos los actores de la salud. Mientras podamos estar en fase de contención y sostenerla, que es esto, no salgamos, no nos encontremos, no nos juntemos y sean todos los casos importados, es improbable que haya casos autóctonos, porque si hay casos autóctonos, quiere decir que nos estamos contagiando de gente que teóricamente no tuvo ningún contacto con el exterior. No viajamos. Identificar. Claro. Ahora, hay una duda ahora también, es que si todos los casos que están reportados son los casos que hay, porque parecería que no se da abasto a hacer los exámenes con los reactivos de que se disponen y los tiempos de que se disponen, por lo menos hasta que no haya más centros que el del Malbrán, que creo que en los próximos días se habilitan 35 nuevos centros, ¿no? Es así. Pero bueno, ahora yo le pregunto, doctor, estamos en casa, decidimos quedarnos adentro de la casa. Buena parte de la familia puede estar adentro de la casa porque trabaja, hace home office, volvieron los chicos. ¿Qué medidas podemos tomar adentro de la casa? Si las personas están adentro de la casa, no deberían enfermarse, porque no tienen contacto con otras personas que puedan haber estado en contacto con casos importados. Adentro de la casa las medidas siguen siendo las mismas: higiene de manos después de ir al baño, higiene de manos para lavar para las cuestiones domésticas de lo que es la cocina, no compartir el mate, no hacer reuniones adentro de la casa. O sea, si yo estoy en mi casa, no invitar a 5 amigos de mi hijo para que le pasen el momento, porque no sabemos el tipo de contactos. Todas las medidas que uno entienda que son adentro de la casa, intramuros, evita que yo esté contaminando o contaminándome. O sea, en la medida de lo posible que no entre a la casa alguien que no sea del círculo habitual de la familia. Claro, incluso si hay abuelos, lo que le estamos diciendo a las personas es no visiten a los abuelos, llámenlos por teléfono, no vayan con los niños. Los niños son habitualmente portadores de coronavirus, entonces como la población vulnerable es el abuelo, ¿qué es lo que ha sucedido en España? En España, cuando licencian a los niños de la escuela, a los niños los cuidan los abuelos, entonces se infectaron los abuelos. Bueno, de hecho ahora hay muchos abuelos cuidando niños. Hay muchos abuelos. Ahora hay una licencia que uno de los dos padres puede pedir porque los chicos están en casa, pero de movida hay muchos abuelos. Por ahí abuelos jóvenes, no tan grandes, pero hay muchos abuelos cuidando. Una última pregunta y voy. Sí. Si alguien en la casa tiene algún síntoma, fiebre, esto, lo otro, ¿se aísla dentro de su propia casa? La recomendación hoy es que si hay fiebre y síntomas respiratorios como tos o dolor de garganta, lo ideal, por ejemplo en Capital, es llamar al 107, que hay un pequeño interrogatorio para determinar si puede ser un caso sospechoso. Si el caso es sospechoso, esto quiere decir que estuvo en contacto con alguien que estuvo afuera, si estuvo en contacto con alguien que tiene confirmado un coronavirus,
o si vino de afuera, esa persona se dirige a un centro de salud que va a definirse cómo se dirige, y en el centro de salud, si es sospechoso, debe estar en este momento aislado dentro de una institución de salud. Es posible que si los casos aumentan, la institución de salud no puede sostener a las personas jóvenes que no están graves. Y está en un modelo, que es el que se está hablando, que es de que esas personas se aíslen en hoteles para controles médicos. Esa se ha es una hablado de los posibilidad. hoteles sindicales puestos a disposición. Exactamente. Las plazas sindicales lo que van a ofrecer es que esas personas van a estar aisladas, pero con asistencia médica, pero no usando un recurso sanitario de un centro de salud para guardar eso para las personas graves. Sí. Hablando de esto de los recursos, una pregunta para la doctora, que inclusive está en un centro donde se dedican a esto. Mucha gente nos pregunta a todos los otros médicos si es necesario, pero yo quisiera que usted lo contestara, si es necesario, imprescindible la vacunación contra gripe o neumonía, en cualquier caso. La respuesta de siempre son los grupos de riesgo, pero bueno. Sí, esa indicación está... Argentina tiene uno de los mejores calendarios de vacunación del mundo. Y es la vacunación de gripe y neumonía es calendario, o sea que los grupos de riesgo deben vacunarse. Lo importante que usted desea, doctor, es que las personas no deben ir a los centros de salud a hacer controles de personas sanas. Me tengo que controlar porque quiero hacerme el control de tiroides, o vacunación de todo lo que signifique hoy, en este momento, hasta el 31 de marzo, desplazamientos por algo que se puede esperar, no hay que hacerlos. Bien. Bueno, vamos a tomar contacto nuevamente con Maya Komerovsky, que está en Constitución. Allí parece que las ventas en los locales han bajado mucho, ¿o no? Sí, Mónica, bajaron, nos explicaba un señor que trabaja en un puesto de diarios acá hace 60 años, de lunes a viernes hace 60 años, que aproximadamente el 60% de las ventas de lo que él vendía por día disminuyeron en estos últimos días con el pedido de cuarentena del gobierno. Podemos hablar con él, si quieren, para preguntarle en mayor profundidad. Señor, Usted nos comentaba que había bajado un montón la circulación de la gente. ¿Aproximadamente cuánto? Un 60% bajó la circulación y cada día hay menos gente. No sé de acá 2 o 3 días qué puede pasar. Porque ya al no haber trenes a Mar del Plata, no haber trenes a Bahía Blanca, hay menos colectivos, entonces la gente cada vez viaja menos. Pero está bien eso. ¿Y piensa que con cómo vienen abarrotados los trenes van a respetar esto de ir sentados o no arrancar los servicios? No, la gente está tomando conciencia. Ayer porque había pasado eso del techo de la estación, pero hoy ya la gente de los trenes vienen más vacíos. Y sí, toman conciencia, se van sentando uno alejado del otro, al menos lo que yo veo acá. Y usted que está todo el tiempo en contacto con gente que entra y sale y que toca los transportes públicos, si bien están limpiando acá constantemente, ¿toma alguna medida de prevención? Y tratamos de no saludar a la gente con la mano, no acercarnos mucho, tratar de tomar todo lo que podamos. ¿Viste? Yo lo veo al señor... Todas las medidas que se puedan hacer son para bien. Y lo que está haciendo el gobierno está muy bien porque son medidas que hacen falta. Yo creo que se está arreglando todo, se está normalizando, digamos. Al cerrar las fronteras y todo eso, se va a ir normalizando todo. Bueno. Esperemos que sea lo más rápido posible. Maya, gracias. Agradecerle por este testimonio. La realidad es que mucha gente que está en su... estamos hablando de una persona que probablemente estaría mejor en casa y que está exponiendo también su salud, porque hay mucha gente que vive del día. Si el hombre no vende, tantas otras tareas, claro. no... Por eso algunos gobiernos han previsto medidas económicas, como por ejemplo hacerse cargo de hipotecas, de impuestos, de cantidad de cosas. Es decir, esto es una medida sanitaria y económica a la vez. Bueno, me gustaría escuchar a Osvaldo Riopedre, que es especialista en consumo y que es abogado de Adecua, y también quisiera hablar con Yolanda. Yolanda Durán es representante de los supermercados chinos. La verdad que este fin de semana hubo una estampida en los supermercados. ¿Qué pasó en los chinos, Yolanda? Y también, porque desde el momento que el ministro de Salud salió diciendo de que había que cuidarse y que esto que aquel, la gente el día jueves empezaron a abarrotarse en los supermercados, los hiper, los mercados mayoristas y también nosotros. Pero eso duró hasta el día domingo. Sí. Hasta el domingo, colas enormes. Pero a partir de ayer lunes y hoy está bastante normalizado. La gente creo que entró en conciencia, como dijo el señor ahí en Constitución, entró en conciencia, va en forma espaciada a comprar.
y no hay esa psicosis que se armó en los primeros ¿Cuáles fueron los 4 días. productos que primero se llevaron? Bueno, desde ya los que tienen que ver con la limpieza, con la higiene de la Sí. casa, pero ¿qué más? Enlatados, todo lo que viene a ser choclo, poroto, arvejas y todo lo que viene a ser productos de duración, de Los no vencimientos largos, no los perecederos, no perecederos. se llevaron todo eso, salió. Fideos, arroz, harinas, azúcar, polenta, yerba. las latas de tomate, sí, y los aceites. Y los aceites. El tema y la leche larga vida que voló, no quedó absolutamente nada, pero la gente pienso que entró en desesperación y a la vez, claro, en los momentos que nosotros quisimos ir a reponíamos 4 o 5 veces por día. Hablamos con los mayoristas a ver si había mercadería. Ellos dijeron, quédense tranquilos, tenemos mercadería Bueno, para venimos 2 de una meses por lo etapa menos. de baja del consumo, de recesión del consumo, con la industria de la alimentación en dificultades. Deberían tener stock o deberían tener capacidad de producir rápidamente, o sea, no debería faltar. ¿Qué pasó con los precios, Osvaldo? ¿Qué está pasando con los precios? En realidad los productos, primero creo que hay que prestar atención y ser solidarios cuando nosotros decimos este tipo de psicosis. Hay, por ejemplo, gente que se llevó, nosotros estuvimos recorriendo el fin de semana, había gente que se llevaba 60 jabones. Entonces, lo que hay Una que entender- familia que se lleva No, una 60 persona, una peor. persona que se... Entonces, lo que Bah. creo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Lo que nosotros le quitamos o nos llevamos para nosotros, se lo quitamos a otro. Esto como primera medida. Que además no se va a lavar las manos y después nos va a contagiar a nosotros. Exactamente. Entonces, lo mismo pasa con el alcohol en gel y o el papel higiénico, en donde no se entiende cuál es la psicosis que puede haber, porque no es la enfermedad que sea necesario el papel higiénico. Los precios en realidad no se puede decir que se han movido. Algunos productos sí, sobre todo los de limpieza, lavandina, pero no es una cosa que uno puede decir, no, se han movido mucho. Tengamos en cuenta una cosa que es importante. El índice general de precios nos indicaba un número. Siempre el índice de la canasta básica de alimentos es mucho mayor. Con lo cual ya podemos decir, hay un colchón o también ya viene un poco cambiado el índice y va a venir el mes que viene también. Ahora, Mónica, Sí. perdón, en estos momentos, el argentino es solidario de manera, te diría, innata, pero en estos momentos aparece la falta de empatía, porque que se lleve una persona sola 60 jabones. Hoy nos contaba Nacho y Juliano que tiene un amigo en Dinamarca y comentaba que allá, por ejemplo, te venden una alcohol en gel a 40 coronas. Ahora, si te querés llevar 2 unidades, pasa directamente a 1000 coronas. ¿Por Claro, qué? bueno. Porque todos tienen que tener la posibilidad de llegar a comprar y no tener que hacer una cola de una Todos hora, somos 2 buenos, horas. pero somos más buenos si nos controlan o nos aplican una Exactamente. represalia del ABC de todo eso. Por eso se tuvo que poner esta medida del transporte, porque ayer, como contábamos, en Montehermoso había 100 autos que querían entrar a pasar el fin de semana o a pasar la semana ahí porque no tenían que ir a trabajar, cuando tenían que estar en la casa. Digo, eso también llevó a que hoy se suspenda el transporte o a que a partir del viernes se Ahí suspenda el volvemos, transporte. porque puede ocurrir, atención, que si la gente empieza a seguir con todas estas conductas, que no son de todo el mundo, pero hay una cantidad de gente que va al sálvese quien pueda. Van a venir a la aplicación de estas medidas, a la segunda unidad te la cobramos mucho más cara, con lo cual te van a obligar a, primero, a racionar lo que tenés en casa y si no, a salir para entrar y comprar a cada rato, primero. Y después, si no nos portamos bien con lo de desplazarnos a lo largo y a lo ancho del país, van a cerrar la frontera interna. Lo están haciendo en otros países. Bueno, ya se empezó Bueno. ya se anunció que se van a empezar a implementar algunas medidas para controlar a las personas que viajan en auto en las rutas, porque está bien, saca los micros, saca los trenes, saca los aviones, pero ¿qué pasa con las personas que se suben a los autos y se quieren ir, como contábamos este ejemplo, se quieren ir a la costa? Bueno, van a empezar a haber más controles en la ruta y hacer más La tipo agencia- de exámenes con respecto Y un a eso. comentario muy breve. Algunos países están así pidiendo un certificado para la gente que explique por qué sale de la casa. Entonces tiene que tener firmado Una por la declaración policía jurada. una especie de declaración Ahora- jurada si sale para caminar o ir a comprar. Es decir, es una especie de estado de sitio que lamentablemente en la medida que lo logremos nosotros controlar vamos a tener que tener menos control. Ahora, afuera. hago una pregunta, pero no sé la respuesta, pero por ahí alguno de los especialistas. Las muestras se mandan al Malbrán, doctora, ¿es así? Sí. A partir del jueves no hay más aviones. Digo, un caso en Chaco, ¿cómo llega la muestra al Malbrán? No hay aviones, no hay trenes, no hay micros. Supongo que el gobierno va a implementar, hay transportes que no tienen que ver
comerciales, digamos, para esto. Por ejemplo, El Malbrán y los transportes de militares, hay aviones militares, hay aeropuertos militares. Por ejemplo, Puede haber aviones sanitarios. ¿cuántas provincias tienen un avión sanitario disponible para usarlo? No, aviones sanitarios no. Yo no sé cómo lo va a instrumentar el gobierno. La realidad es que Malbrán va a sacar más muestras, más resultados. Y mientras los casos sean positivos, pero sean importados, estamos bien. O sea, es muy probable que haya muchos más casos positivos. Lo importante es que no sean autóctonos. Bueno, pero a ver, esta idea de que solo el Malbrán está procesando las muestras y de que se han comprado una cantidad de reactivos que van a llegar creo que el 25, ustedes me dirán si es correcto o no, nos pone en la pista de que podría haber casos que no han podido ser evaluados, que no estamos evaluando todos los casos necesarios. Y la verdad es que esto nos pone ante un escenario diferente, porque a lo mejor ya existe algún no importado, no reportado. Los pacientes... Alguien que se contagió internamente de un otro y todavía no logró identificarse. La verdad es que se está trabajando bien en el sentido de la identificación de los pacientes. El motivo por el cual el Malbrán concentra es llevar adecuada estadística de los casos. Cuando se dispersa el registro puede suceder eso. Y puede suceder también que quien tenga dinero quiera acceder a tener un test para saber si suspende o no la cuarentena y agotar los No, pero test. nadie está hablando de que esto se privatice. De lo que estamos hablando es de más centros a lo largo y a lo ancho del país. Creo que se habló de habilitar, no sé si hay una fecha ya dada a conocer por el Ministerio de Salud, de habilitar centros oficiales. Creo que se habló de 35 para que estén más cerca de los lugares donde se recoge la muestra. Exactamente. Aparece un caso. Porque aparecen casos, claro, por ¿qué ejemplo, pasó en el Chaco, hablando de Chaco, con esta señora? En Chaco en este momento hay abierta una investigación por dos fiscales federales, el doctor Sabadini y el doctor Carniel. ¿Por qué? Porque creen que dos pacientes, una mujer de 71 años y su hija de 34, que llegaron de España vía Asunción, es decir, llegaron por vuelo hacia Asunción y por Asunción a la Argentina vía terrestre, ingresaron al país, no mantuvieron la cuarentena y de ese caso nace en los distintos casos de por lo menos 6 infectados. ¿Por qué? Porque la hija de esta mujer de 34 años, después de haber entrado y no haber hecho cuarentena, hace una reunión. Estaba ella, su pareja, invitan a una familia compuesta por mamá, papá y 2 chiquitos. ¿Eso cuándo? ¿A cuánto de volver? Ellos ingresaron el 28 de febrero. El 13 de marzo ocurre esta situación, se contagia esta familia y a su vez el chiquito de esa familia contagia a otra persona más. O sea, son 6 contagiados por parte de la irresponsabilidad de estas 2 personas que están siendo investigadas por la Justicia Federal por el artículo 202, que es nada más y nada menos que propagar una enfermedad contagiosa, con penas que van de los 3 años a los 15. Sí. Ya está abierta la causa. Claro, yo hacía tanto hincapié en esto de respetar la cuarentena, el que vino de afuera. En este momento hay 10.000 argentinos, que están en algún lugar del mundo viendo cómo regresan. Se les está pidiendo que vuelvan a su lugar. Todos los países están pidiendo a sus connacionales que si quieren entrar regresen cuanto antes, porque a medida que corre la pandemia, el virus, van cerrando fronteras y se va haciendo mucho más complicado. De esos 10.000 no sé cuántos llegarán en las próximas semanas, pero toda esa gente va a tener que respetar la cuarentena. ¿Por qué no hablamos? Me gustaría escucharla, doctora, ¿en qué consiste la cuarentena del que viene de afuera? Que viene de afuera tiene que permanecer en su domicilio, como vos dijiste, no salir a comprar, no salir a pasear, quedarse adentro, son 14 días y debe vivir adentro esos 14 días. Si esos 14 días presenta fiebre, como algún síntoma respiratorio o tos y fiebre, debe llamar a los teléfonos al 107 para poder ser asistido, evacuado de su domicilio de una forma adecuada, digamos, porque es un caso... Si no es que va a venir el SAMI y te va a subir a la primera ambulancia que pasa por ahí remotamente. Ni le van a decir vaya a tal lado, sino que se va a organizar una evacuación de esa persona para un centro sanitario, para aislarlo dentro de un centro sanitario. Sí. Ahora, espera, el doctor quiere decir algo. Yo quisiera agregar algo porque obviamente que todos hablamos del aspecto infectológico, prevención, pero lo que a mí me preocupa en toda la gente, sobre todo en los ancianos, es que los ancianos, sobre todo en República Argentina y en todos los países, muchos de ellos ya viven un aislamiento social por su conducta, pero esta es una condición especial
que requiere que evitemos el aislamiento, no el sanitario, sino el aislamiento, porque todos estamos haciendo acopio, hablaron de los jabones, de los 60 jabones, todo, pero sepamos que tenemos una población anciana que vive con lo básico y necesario. Yo pido a los vecinos, a las autoridades, a todos, que tengamos en cuenta que hay que proveer de elementos que pueden ser medicamentos, insumos de higiene y todas estas cosas que no lo estamos teniendo en cuenta. Todos nos vamos corriendo desde el punto de vista sanitario a la infección, cuánto dura, la prevención, la no prevención. Pero recuerdo que esto, como gerontólogo, es lo que vivimos a diario con crisis, con epidemia o sin epidemia. Es muy importante decir esto, más de la mitad de la población de jubilados está con la mínima. ¿Y la mínima de cuánto es? 16.000 y algo hoy, con el aumento, el mega aumento ese que se dio del 13% cuando salió la nueva disposición. Bueno, muchos de ellos se tienen que arreglar con eso o dependen de la ayuda de la familia. Y la familia está limitada para acercarse a los que viven solos. No para proteger al joven, sino para proteger al viejo, porque uno anda por la calle, va a su trabajo, viene, lleva, trae y se acerca a la casa del vulnerable, del adulto mayor, que está más receptivo a la posibilidad de contagiarse. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para acercarle una ayuda y además para mantener ese contacto afectivo aunque sea a la distancia? ¿Cómo se hace, doctor? Es la solidaridad. Uno puede dar un montón de ejemplos, pero por ejemplo, he recibido un WhatsApp donde muestran en un edificio de España que una pareja de jóvenes que está haciendo el aislamiento, la cuarentena, ha puesto un cartel diciendo que si en el edificio hay alguna persona que necesite que se realice alguna compra, algún medicamento y todo, le avisen que ellos están en disposición, por lo menos de ir caminando, como dijo el doctor, con autorización o sin autorización, para que eso suceda. Entonces yo creo que aquí tenemos que empezar a aplicar lo mismo. Muchos de nosotros sabemos en el lugar donde vivimos, en la ciudad donde vivimos, cuáles son nuestros vecinos, muchos no. Entonces yo apelo a aquellos que lo sabemos que realmente tratemos de ser solidarios. Es la única manera. Y a las autoridades, que siempre ya se sabe quiénes son los pacientes que viven con carencias, con déficit, y también aliento a que eso también esté observado. Bueno, hay que decir que este virus entró con los que vienen de afuera. En general, el que viene de afuera, de un viaje, tiene una posibilidad económica un poquito más acomodada que el que no salió nunca. Y se supone que también tiene más acceso a la información y que debería tener más conciencia. Pero ¿por qué les cuesta tanto a tantos respetar la cuarentena? Respetar las normas más básicas. ¿Por qué se resisten? Vos sabés, Mónica, que en general, en la historia de las epidemias, y no necesitamos irnos a la peste bubónica o peste negra, la historia de las catástrofes o calamidades en general despierta las cosas más hermosas de la humanidad, más solidarias, pero al mismo tiempo las más crueles. Cuando poníamos a hacer el ejemplo de este sujeto de Olivos, en realidad lo que veíamos que él prioriza su necesidad, la compra de jabones o su necesidad, él quiere salir, y creo que esto es lo que pone a prueba, porque en realidad estas cosas ponen a prueba el propio psiquismo individual, pero sobre todo la cohesión colectiva. Yo pensaba que el doctor decía algo muy importante. Pienso que los ancianos ya tienen dificultades para administrarse la medicación, a veces se confunden, si se angustian mucho más, a veces pueden tomar, hay un consumo de benzodiazepinas de ansiolíticos muy frecuente, y en realidad tiene que ver con esto. Es empezar a trabajar contra ese aspecto negro que tenemos, que a veces lo vemos en el extremo del delito, pero también lo vemos en esto. Es el momento de empezar a estigmatizar conductas no solidarias, ya no solamente violentas. Sí, y además a pensar en dónde termina la libertad personal y los derechos adquiridos, incluso muchos de los derechos que están garantizados en nuestra Constitución. En este momento empiezan a ponerse... Yo no digo en un segundo plano, pero empezar a pensar que esta capacidad de movernos de un lado para el otro, que tanto apreciamos los que creemos en la libertad individual, los que creemos en el derecho de todo el que anda por el mundo a trasponer fronteras, a ir, venir, viajar, llevar, traer, elegir la vida que quieran, que hoy hay una razón superior que nos obliga a tener que bancarnos. Pasó en el 2001 con la caída de las Torres Gemelas. Absolutamente. Bueno, cuando empezamos a tener que desvestirnos para subir un avión adelante de un montón de gente. Cualquiera que conozca gente que vivía en ese momento en New York sabe que en ese momento la gente tuvo que adaptarse, queriendo o no queriendo, a normas estrictas. Hoy el presidente de Francia decía, miren, imagínense que es un estado de guerra, vívanlo como quieran.
pero o empezamos a cortarlo o no vamos a poder contenerlo. Todos estos riesgos suponen, por lo menos temporariamente, recortes a la libertad individual. Es penoso, porque insisto, no sé, casi todos nosotros damos mucho valor a la libertad individual, pero en estos momentos, en estos límites, hay que saber distinguir entre el derecho de cada uno y el cuidado entre todos. Hay algo que es el momento de instalarlo, la frase es el bien común. Hoy es prioritario el bien común al bien individual y eso tiene que instalarse. ¿Hay una manera de prepararnos con alimentos a enfrentar al virus? ¿Algún alimento que lo prevenga? No sé si es un alimento que lo prevenga. ¿Cómo tenemos que alimentarnos para estar más fuertes? Yo he escuchado mucho lo de la vitamina C en estos días, no sé si... No hay nada que sea contundente, que evite o que... Pero un buen estado general, las personas con buen estado nutricional tienen menor riesgo de enfermarse, eso es cierto, enfermarse gravemente. Acá lo que estamos recalcando todos es la higiene de manos, cuando salimos a un transporte público, cuando ingresamos a un lugar, cuando llegamos a nuestra casa, cuando tomamos contacto con otra persona, toser en el codo, toser acá, no toser sobre la mano, las medidas, si yo tengo tos y me siento mal, no salir, si estoy con un resfrío y no sé bien qué es, no me voy a subir a un subte o a un colectivo o toser en esos lugares, o sea, es como decimos todos, es el bien común. Los agentes de salud somos desde el médico hasta la persona de maestranza que está limpiando y estamos bastante en todas las áreas de salud diciendo que las personas deben lavarse las manos. Así que creo que ese es el mensaje más importante para coronavirus. ¿Qué está pasando con el alcohol en gel? Porque la verdad que el que salió a buscar alcohol en gel en las últimas horas no pudo encontrar nada. Sí, no, en realidad no hay y bueno, hemos visto que algunas fábricas que son militares están tratando de hacerlo y demás. También creo que la doctora tiene mejor posibilidad de decirlo que yo, pero hay que reemplazarlo con agua y jabón. El agua y jabón es efectivo. No es necesario que tengamos alcohol en gel, porque tampoco si no entramos pareciera una psicosis que el que no tiene alcohol en gel parece que fuera el coronavirus que está caminando. Y no es así. Hay que lavarse con jabón y eso lo suple perfectamente. Lavandina, cosas que pasar trapos todos los días, alcohol, sobre las cosas que utilizamos habitualmente. El celular, que constantemente lo sabemos tener en la mano. A lo mejor nos lavamos las manos, pero no cuidamos al celular de pasar. Lo que pasa es que hay algunos productos que son más transportables. Uno puede llevar en la cartera por supuesto. toallas humectadas con lavandina, con desinfectantes X, que hacen que uno pueda mantener más la cadena de control. Y el alcohol en gel lo permite mucho más que el alcohol líquido, que uno no podría estar frotándose las manos todo el tiempo con alcohol líquido. No, por supuesto que no, pero lo que pasa es que también lo que tenemos, cuando faltan algunas cosas, así cuando nosotros decimos a la gente, si está muy caro, no compre, sustitúyalo, acá también puede sustituirlo, que sepa que se puede sustituir. ¿La capacidad de reposición de los productos de este tipo, estratégicos, de limpieza, se ha sostenido o no? Porque eso, a ver, de las góndolas hay cosas que han desaparecido, no sé si ahora el lunes, el martes volvieron, pero que viernes, sábado, domingo, jueves no se encontraban, ni en farmacias ni en supermercados. Ahora sí, ya se está provisionando en forma, justamente ayer hablé con una empresa que produce alcohol en gel, guantes, barbijos que tienen, me dijeron que tienen capacidad suficiente para proveernos, nada más que nosotros, como somos más de 12.000 o 13.000 bocas, ya perdí la cuenta que hay a nivel nacional, ¿cómo hacemos para llegar con la logística a todos? ¿Cómo se hace? Ahí debería el gobierno, en una situación crítica que estamos del virus, proveer espacios para llevar esos productos y así hacer la logística para repartir en cada supermercado de proximidad o darlos a los centros de jubilados que se encarguen también de repartir esos productos. Bueno, el gobierno está trabajando en nuevas medidas, son inminentes los anuncios económicos, el presidente y su gente están trabajando en Olivos. Está Lili Francos en un Skype. Hola Lili, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, por lo que vemos, cumpliendo vos tu retiro, digamos, allí, ¿no? Tranquila, haciendo tu aislamiento, pero a la vez trabajando por la vía digital. Contanos qué se está sabiendo de qué se está sabiendo de los anuncios que se va a hacer en las próximas horas.
Lo que ha trascendido no son precisiones, pero fundamentalmente el gobierno lo que viene trabajando, ya te diría desde el domingo, es en una batería de medidas que van a tender a ayudar a las empresas privadas. Porque recordemos que, por ejemplo, se estableció la licencia que trabajen a distancia, aquellos que pueden, en sus domicilios, pero con el pago completo del salario. ¿Esto qué significa? La empresa tiene que pagarle a su trabajador. En algunos casos, muchos de ellos no pueden hacer trabajo a distancia. No todas las actividades están preparadas para ello. Por poner un ejemplo, una persona que atiende en un comercio, pero es de riesgo. Entonces, una de las cosas que se está evaluando es cómo ayudar a aquellas empresas que tengan dificultades para pagar sus salarios. También recordemos que la situación de la economía argentina ya estaba mal antes de esta pandemia. Vos calculá, Mónica, que si ya se vendía poco, ahora no se vende casi nada. Entonces, por lo tanto, el aparato productivo en general está muy golpeado, por lo cual se estima que va a haber medidas vinculadas por ejemplo, a ampliar la moratoria impositiva o, por ejemplo, prorrogar, que justo vence ahora, el impuesto a las ganancias. También se están estudiando, por supuesto, créditos a tasas muy, muy bajas, como para darle a las empresas flujo de capital. Lili, o sea, es decir, dinero para poder hacer frente. Lili, hay una cuestión que, esto es lo que hace a las empresas, incluso a las pymes, las pequeñas empresas, pero hay una cuestión que es desesperante, que es el que trabaja por las suyas, el que sale a la calle por la del día, tiene el cuenta propista, el que tiene tareas de servicios personales, el que hace jardines, el que repara cosas. Hay una enorme cantidad de gente en la Argentina que se gana el peso a como dé lugar día por día. Y esos son servicios que, a la luz del cuidado mutuo que tenemos que hacer entre todos, están interrumpidos, porque la gente no puede salir a la calle, no debe salir a la calle o no es llamada para entrar a los domicilios. Ahí hay un sector, no sé qué porcentaje de gente está en esa condición, vos sabés mucho de los números y de la economía del país. En el ámbito laboral, ¿cuántos están dentro de esa franja que ve venir días muy oscuros? Aproximadamente Argentina tiene casi una economía informal, en negro como lo solemos decir, o sea, vale decir, no tienen salarios en blanco y dependen de un empleador, prácticamente el 40%. ¿Por qué digo el 40%? Porque tenés el llamado cuenta propista, que algunos de ellos pagan su monotributo. Se estaría estudiando para esos monotributistas del menor valor, remiseros, mucha gente paga la cuota del monotributo. Para ellos estaría estudiando que quizás suspenderle el pago por unos meses o algún momento. Digo estaría porque en realidad no hay detalles. El pago hay del un monotributo total. El pago del para monotributo. aquellos que paguen la mínima, ¿no? Por supuesto. Ahora, para que por lo menos no tengan que pagar el monotributo en momentos que ni siquiera están pudiendo hacer el mínimo servicio. Tenés razón en un punto. La economía argentina tiene un nivel de informalidad, yo dije cerca del 40%, con lo cual es muy difícil al Estado, ya que son informales, cómo llegar a ellos. Esto fue lo que demoró la decisión y lo que le hizo al presidente de la Nación. ¿Se acuerdan que el domingo escuchamos que el presidente decía: yo querría cerrar todo por 10 días? Cuando luego se reúne con su equipo de colaboradores, claro, se ve, perfecto, podemos cerrar por 10 días, pero ¿qué hacemos con esa economía informal? Sí, ¿qué hacemos con el que gana? Aunque el gobierno quiera llegar, no tiene cómo llegar. Permitime traducirlo al lenguaje de la calle. Economía informal es el que está fuera, no está en blanco en una empresa, hace su tarea, y el que vive prácticamente de changas también. A ver, ¿cuánta gente en la Argentina hoy vive? Cuando digo changas lo digo en el sentido más amplio de la palabra, no significa la pequeñísima cosa. De la tarea que es el día a día. Me llaman, no me llaman, me hacen un pequeño contrato, me dan una tarea y ese si se queda encerrado en la casa, no lleva un peso. Y vos podés tirar, a lo mejor no come. Algunos pueden tirar un día, 2 días, 10 días.
si tenés alguna reserva, pero la mayor parte de la gente necesita el día a día y es ahí donde está la desesperación. Por eso que ahora me parece, y vos, Lili, conocés mucho a los funcionarios, sabés cómo funciona la Casa Rosada, las preocupaciones, el equilibrio entre o afectamos la salud o destrozamos la economía debe ser un dilema para este presidente y toda su gente que no lo debe dejar dormir. Efectivamente, respondiéndote a aquel que no tiene nada, que digamos no tiene ningún recibo de sueldo, que no tiene ningún monotributo, ¿cómo lo ayuda el Estado? Gran parte de ellos a través de la UH. Por eso se dice que se va a elevar o se va a dar un porcentaje o un monto fijo adicional, porque saben que esa persona que por ahí vende medias en el colectivo, en el tren, no va a tener la posibilidad de hacerlo. A través de la UH o los planes sociales llegan en parte. El monotributista mínimo que está en una cierta estructura en blanco, pero es muy básico, le tratarían de llegar diciendo no pagues X cantidad de cuotas del monotributo. Y sí, es cierto, Mónica, te va a quedar segmentos de la sociedad que no lo podemos, no tengo el número porque dudo también de que esté cuantificado fehacientemente, que probablemente no esté alcanzada por ninguna de estas. Pero de alguna manera la Argentina, con la gravedad de la crisis social que tiene, que viene arrastrando, ha podido llegar a través de comedores, a través de la UH, a través de planes sociales. Sí, por lo menos a dar de comer. A comer ha llegado, con deficiencias, con problemas, pero ha llegado. Claramente, vuelvo a tu pregunta, que yo te diría que es el gran dilema no solo del presidente Alberto Fernández, sino el gran dilema de grandes mandatarios en el mundo. Fíjate la medida que tomó el presidente de Francia, Macron, paralizar Francia. Ahora, ¿cuál es la dificultad que tiene Argentina? Argentina no tiene plata, para que se entienda, está quebrada. Tiene que salir a ayudar, sin plata, resolver desde el Estado un montón de agujeros que se van a generar con este parate económico, y encima es un país que no tiene plata. Por lo cual, y esto lo digo en base a mi experiencia, no tanto en información fehaciente, yo creo que probablemente debe haber gestiones con el Fondo Monetario Internacional, porque el fondo liberó una serie de créditos específicos para esta pandemia. No tienen nada que ver con los programas económicos habituales que estamos escuchando. Es ayuda específica. Ahora, Liliana, y probablemente Argentina pueda calificar. Bueno, vamos a esperar los anuncios del presidente, que pueda seguir laburando así como lo estás haciendo desde casa. Gracias por haber participado del programa y bueno, y cuídate, Cuídate. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Sí, ¿qué querías decir? Algo lo que decía Liliana es que, por ejemplo, los mayores adultos que les dan para que no vayan a trabajar, las embarazadas que no vayan a trabajar. Ahora la actividad privada, ¿quién se hace cargo de ese sueldo que hay que pagarle a las personas quién se va a hacer cargo? Porque a la hora de la verdad hay que pagarle el sueldo igual. Las cargas sociales están fijas, la luz corre, todos los gastos fijos corren. ¿Qué hacemos ahí en el medio? ¿Quién nos ayuda? La jubilación de autónomos corre, los monotributistas, los aportes corren. Entonces el gobierno, para mí, Marco Del Pont, tiene que preparar una batería de medidas para decir, bueno, ya que quiere que nos quedemos todos y no tengamos ninguna actividad, que haya por lo menos un descuento importante para poder poner no solamente la actividad, todo el peso sobre la actividad privada, también el Estado que se haga cargo de esa área. En eso están. En este momento se suceden de manera afiebrada las reuniones en Olivos. El gobierno se ha trasladado a Olivos como también una señal del presidente de decir, bueno, trabaja desde adentro de su casa, hace su tarea allí, recibe los funcionarios, pero no para, porque están viendo qué imaginan como salida. Porque acá hay dos cosas. La salud y la economía. Dejo a toda la gente afuera en la calle para que la economía fluya y después ¿qué hago si me colapsa el sistema? Queremos cumplir los 14 días, queremos quedarnos en las casas, tenemos que parar esto, pero también el gobierno tiene que poner su parte para esto. Bueno, pero la parte del gobierno es plata. No, bueno. La parte del gobierno es plata. Son medidas que significan plata en un momento en que
¿Ustedes se dan cuenta que estamos sobre el límite de la negociación de la deuda externa, que estamos en una situación dramática desde el punto de vista económico? Este que ahora llaman el cisne negro, así se llaman estos hechos, cae en un momento de una Argentina pobre. Bueno, pero lo cierto, Mónica, de la gente común, que somos todos nosotros, que estamos peleándolo el día a día para comer el día a día afuera, lo cierto es que la AFIP te sigue mandando las fechas de vencimiento, te siguen corriendo el 3% de intereses y te llegan a clausurar el local, te bloquean las cuentas, te bloquean tu quit, y entonces ¿qué hacemos? ¿Cómo? Porque tenemos una vida las empresarial. Medidas que se anuncian, las que se están esperando, un poco de piedad con el tema de los impuestos. Tomo lo que dice Yolanda, esto de la necesidad de seguir trabajando y la necesidad de hacer cuarentena, y le pregunto a ella como representante de los supermercadistas chinos, ¿cómo están controlando desde su asociación lo que está pasando con muchos de los supermercadistas chinos que volvieron en las últimas horas de China? Sin ir más lejos, le puedo dar 2 casos patentes que los cubrimos y que salieron en noticieros. Una mujer en Jauregui que tiene el supermercado y arriba su casa, que estaba atendiendo la caja, que fue denunciada y tuvo que ir la policía. Y otro caso en Moreno. Digo, ¿tiene conciencia el ciudadano chino, que tal vez no conoce el idioma, de lo que tiene que hacer y lo que debe hacer? Tienen plena conciencia, porque nosotros el 24 de enero largamos un protocolo sanitario interno para la comunidad, donde no tenían que salir, cuando venían tenían que quedarse entre 15 a 20 días en su casa, no tenían que tener interacción, relaciones con los amigos, ni saludarse con un beso, ni nada por el estilo. Eso es lo que había llegado a las instrucciones desde China en ese momento. Largamos ese protocolo, ellos tienen que cumplir. Entonces, la comunidad que se fue a pasar Año Nuevo a China, a Fujian, porque Wuhan está a casi 800.000 kilómetros de distancia. Entonces, hay muchos que fueron para allá, no están infectados, pero tienen miedo de tomar vuelos, de relacionarse, infectarse, entonces muchos se quedaron ahí, y los que vinieron para acá tienen que hacer eso, y si no, que caiga todo el peso de la ley. Bueno, ahí paramos un minuto porque tenemos una comunicación con Cusco, está allí Pilar. Hay argentinos que están varados en distintas partes del mundo. En el caso de Pilar, no sé con quién estás, pero está en la ciudad peruana de Cusco, en la entrada del Valle Sagrado rumbo a Machu Picchu. A ver, contanos, Pilar. Pilar y, porque son 2. Gaby. Gaby. Y somos varios en realidad. Estamos acá en un hostel en Cusco. Todos los argentinos, somos casi más de 300 argentinos que estamos parados en Cusco. Lo que hicimos ayer, cuando se abrió todo este tema, hicimos un grupo para organizarnos, y por suerte tuvo buenos resultados, porque muchos medios compartieron lo que nos estaba pasando. Por suerte, con el paso del tiempo estamos más adaptados, pero hay muchos argentinos que están pasando muy mal porque todavía no dónde quedarse o quedaron varados en peores situaciones. Nosotros, por suerte, quedamos en un poco que nos está atendiendo muy bien, que logramos que nos mantenga durante toda la cuarentena hasta que la Argentina nos ayude a regresar, porque la verdad que allá tiene un incertidumbre terrible, como hoy a la Argentina, recién ahora salimos más tranquilos porque tenemos indicaciones de qué hacer. Por suerte, uno de los representantes del grupo FEDE pudo hablar con el presidente, y bueno, se están tomando medidas para no tener paciencia y esperar. Y bueno, estamos acá viviendo la cuarentena en un hostel de Cusco, y en contacto con todos los argentinos que están acá, ayudándonos a los que no tienen donde dormir, con los que les faltan cosas, para poder irnos todos o pasar este momento de la mejor manera posible. Bueno, ahí está, con algunas dificultades en el audio, lo que te hemos entendido. Hay 300 argentinos por lo menos que están varados en Cusco. Ustedes están en un hostel que les ha permitido mantenerse allí hasta que consigan la habilitación del vuelo para regresar a la Argentina. Hablaste de una cuarentena. ¿Están cumpliendo una cuarentena ahí o estás hablando de la cuarentena que van a cumplir aquí? No, está la cuarentena, se está cumpliendo, pero totalmente. Están todas las calles cerradas, hay policías militares en la calle, no se puede circular, tienen documentos, te preguntan a dónde vas, solamente se puede circular para ir a farmacias y el banco. Y todos los que, o sea, ustedes están en un hostel todos juntos, o hay una cantidad allí, otra en otros lugares, ¿cómo se están organizando? Nos organizamos como nos fue saliendo. Somos en total 300 argentinos aproximadamente. Acá en el hostel donde estoy yo,
somos casi 20, creo, entre los que ya estábamos y los fuimos ubicando. Después en otros hostel hay otros 10, y así todos distribuidos en distintos hospedajes, estamos todos los argentinos que estamos acá varados en Chico. Bueno, gracias Pilar. Vos, gracias. Espero que puedan volver pronto y recibir las directivas, las coordenadas para tener un vuelo que los traiga de regreso a la Argentina. No son los únicos, allí hay 300. Suerte, chicas. Sí. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, de paso las familias las deben estar mirando a través de la tele, a pesar de que estarán muy comunicados. Hay una cantidad de extranjeros, de chicos que estaban con sus mochilas dando vuelta por los mejores lugares de la Argentina y de América Latina, que han venido a Buenos Aires y están esperando también en hostels en Palermo. Sí. ¿Sabían eso? Sí, por eso también están haciendo operativos en distintos puntos, no solo el que veíamos al principio del programa, sino también en hostel y en otros puntos también de la ciudad de Buenos Aires. Los que están en hostels tienen que cumplir probablemente la cuarentena si es que vienen de un país de riesgo. Ahora se han cerrado están incluidos dentro de los países de riesgo los limítrofes, o sea, gente que pudo haber estado bajando de Bolivia, de Chile, tiene que, aún en espera de su avión, hacer la cuarentena aquí hasta que lo tengan. Sí, con el riesgo que muchas veces se comparten habitaciones de 5, 6, 7, 8 jóvenes en los hostels. Bueno, se complica. Ya volvemos. Estamos todos siendo puestos a prueba en estos días. Prueba nuestra capacidad de comprender que somos parte de un todo, que tenemos que renunciar a ciertos beneficios, ciertos derechos, ciertos privilegios, pero sobre todo resignar algunos derechos muy valorados por todos. Nos gusta ir al cine, nos gusta ir al teatro, nos gusta escuchar la libertad de circular, la libertad de andar. El fútbol, nos gusta ir a tomar un café a la esquina, y ahora, por el bien de todos, hay que frenar y quedarse en casa. Es muy aburrido, es muy angustiante, pero bueno, es lo que está pasando. Es lo que está pasando y es lo que se nos está pidiendo. Martín Pettinati es argentino, está en cuarentena y ya nos comunicamos con él. Martín. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, están en cuarentena, veo 2. ¿Con quién estás? Contanos, presentanos, Martín. Joya es mi novia. Estuvimos 2 de viaje por Italia. Ah, ustedes vienen los 2 de viaje por Italia. ¿Cuándo regresaron? Volvimos ayer a la mañana. Ayer. Toda una odisea regresar, ¿no? Bastante, sí. Contanos cómo fue. Y fue muy complicado porque de un momento para el otro cerraron todo y nos cancelaron vuelos, las aerolíneas no respondían, el consulado no daba respuestas y no sabíamos si íbamos a tener que quedarnos allá o si íbamos a poder volver, cómo y cuándo. ¿Ustedes tenían una fecha prevista de regreso en estos días o adelantaron? No, era ayer. Teníamos la fecha prevista, pero todos los vuelos estaban siendo cancelados, tanto para salir del país, tanto para salir de Italia, que era nuestra conexión con el vuelo de regreso, como los vuelos de regreso propiamente dichos. Así que tuvimos que comprar pasajes nuevos para primero salir de Italia y encontrar conexiones. ¿Y desde dónde vinieron? Finalmente salimos de Italia a Suiza. Sí. De Suiza yo me tomé un avión a Londres y de Londres vine para acá y él... Y yo fui a Madrid y de Madrid cambié mi pasaje porque también tenía una vuelta vía San Pablo. Wow. Logré cambiarla, venía a Buenos Aires y terminamos llegando media hora de diferencia. ¿Y cuando llegaron acá a Buenos Aires, con qué controles se encontraron? Cuando llegaron a Ezeiza, desde que aterrizó el avión hasta que pudieron llegar o hasta que pudieron salir del aeropuerto, ¿qué controles les realizaron? Primero que nada, el primer control fue que hicieron un descenso del avión muy lento. En principio solo se podía descender en grupos de hasta 10 pasajeros, creo. Así que tardó mucho en vaciarse el avión. Claro. Esto supuestamente era para evitar las congestiones en el aeropuerto. Pero estábamos todos congestionados en el avión. Claro. Y cuando iban bajando, ¿eran interceptados? ¿En qué momento para hacerle las preguntas de rigor? No sé si tuvieron que presentar declaración jurada, tomaron la fiebre, ¿qué controles hubo? Nos dieron un formulario que tuvimos que completar. Eso fue entregado, pero en ningún momento nadie nos entrevistó. Y a la salida hay un
como una cámara. Sí, un escáner térmico. Sí. Un escáner térmico. ¿Alguien los paró y les dijo, ustedes tienen que entrar automáticamente en cuarentena y dar la dirección, por lo menos de donde iban a completar su cuarentena? Está en la declaración jurada, pero no hay controles específicos en el aeropuerto. Bueno, ¿te pidieron la dirección de dónde van a estar acá? ¿Les pidieron la dirección? Eso en la declaración jurada estaba eso. Está en la declaración jurada. O sea, ustedes tienen claro que no pueden salir de casa. Ok. ¿Cómo estaba la situación en Italia? ¿Cuándo fue los últimos días en Italia? ¿Salieron por Roma o por Milán? Perdón. El jueves salimos de Roma. Salieron por Roma. ¿Cómo está Roma? ¿Qué es la última sensación que se traen de esa ciudad que siempre es tan vibrante, tan bullanguera, tan llena de movimiento? Realmente surreal, porque todas las calles estaban vacías, está muy restringida la circulación. De hecho, para ir por la calle necesitas un permiso especial que tiene que estar firmado por la policía. No se puede, está todo cerrado, tanto bares, restaurantes, todo excepto farmacias y supermercados, y para ingresar a hacer las compras se puede entrar de a una persona por vez, o sea que hay una cola en las calles larguísimas, que encima las colas se hacen respetando el metro de distancia entre persona y persona. O sea que es realmente muy increíble. Y lo que empezó a pasar estos últimos días, que no sé si vieron porque se empezó como a viralizar un poco en las redes, es que los mismos vecinos para combatir el aislamiento empezaron a asomarse a las ventanas a cantar, tocar música. Sí. Bueno, es que hay algo del espíritu de los italianos que se expresa muy especialmente en algunas ciudades como Roma, como Nápoles, donde el contacto físico, el contacto con el otro, lo que se llama la gioia de vivere, ¿no? La alegría de vivir, tiene que estar siendo expresada constantemente. Vos te llamas gioia justamente, ¿no? Escuché bien. Bueno, sí. Y ustedes que estaban adentro de una habitación de un hotel, en un hostel, en casa de familiares, ¿dónde estaban? No, yo había ido hacia 3 meses ya a hacer una rotación y había alquilado una habitación, así que justo teníamos por esos días el final del alquiler que había pagado de todo el mes. Bueno, nada, respeten la cuarentena, ¿qué les puedo decir? Y háganselo saber al resto de los que están en cuarentena por esta vía que están dispuestos a respetarla. ¿Ustedes están solos allí o hay familia? No, estamos solos y les dejaron comida. Organizamos toda una para la búsqueda, que no tuvimos que interactuar con nadie. Fueron en 2 autos distintos y nos dejaron la llave en un lugar, volvimos nosotros 2 en un auto, los familiares en otro. Bueno. Así que ni siquiera en ese momento interactuamos. Tremendo. Pásenlo bien, chicos, lo mejor que puedan en cuarentena. Gracias a los dos. Gracias. Maya está en Constitución, sí, decinos. Así es, Mónica, seguimos acá en Constitución. La cantidad de gente sigue siendo igual que hace un rato. Disminuyó bastante la cantidad de gente que usa el transporte público. Sin embargo, es un montón la gente que hay que debería estar haciendo cuarentena. La gente todavía no toda está enterada de estas restricciones que hay en el transporte y cuando les estuvimos preguntando dijeron que iba a ser complicado porque todavía no saben cómo van a hacer. En general, en el transporte público se viaja abarrotado, sobre todo en los trenes, entonces no saben cómo van a resolver esta cuestión. Bueno, así está el panorama en Constitución y así está el panorama en la ciudad. Vamos a repasar 2 o 3 cosas mientras esperan las próximas medidas. Para el fin de semana largo no va a haber ni trenes, ni micros, ni aviones para recorrer el país. Nada. Olvídense, planeen algo en casa y adentro. Y a partir del viernes, para viajar en el transporte interurbano, hay que hacerlo sentado. Van a haber fuertes controles de la CNRT para que nadie vaya parado, ni en trenes, ni en colectivos. O sea que si vos salís para un trabajo con un horario, vas a tener que salir con tiempo. Bueno, hay que ver cómo se implementa, porque muchas veces, lo que decíamos en el Roca, tenés que dejar pasar 14, 15 trenes para viajar sentado y ni siquiera hay que ver cómo se implementa. Cortito, Mónica, los vivos de siempre. Escribe una televidente, dice, yo trabajo en una empresa, ayer me mandaron a trabajar desde mi casa, pero me bajaron el sueldo 25%.
Son días diferentes, días difíciles, días en los que hay que estar preparados, escuchar mucha información, armarse de paciencia y sobre todo pensar con la cabeza muy solidaria, pensar en uno y en todos los demás.